Bueno, muy buenas noches para todos. Un placer estar nuevamente acompañando el día de hoy en esta sesión académica, como lo hacemos todos los miércoles. Para hoy tenemos un tema bastante importante que un colaborador de la institución nos trae, ¿cierto? Ya les voy a comentar quién es. Y bueno, la invitación es a que nos dediquemos a esta hora a prestarle atención a lo que nos trae nuestro colaborador. De entrada les comento pues que nuestros psiquiatras se encuentran en el Congreso de Psiquiatría y por eso el día de hoy no nos van a acompañar, ¿cierto? Quien nos acompaña el día de hoy es Raúl. Raúl es auxiliar de enfermería. Raúl tiene un diplomado en atención primaria en psicología, tiene un diplomado en atención primaria patología dual y es defensor de los derechos de diversidad de género, ¿cierto? Nos trae un tema supremamente importante, como les comentaba el día de hoy, el cual se llama Comprendiendo la sexualidad y la diversidad de género. Familias, colaboradores, nosotros como institución siempre buscamos llegar a todas las familias que buscan el apoyo de nuestra institución, teniendo presente la diversidad de problemas que se presentan al interior de los hogares colombianos y antioqueños, ¿cierto? Donde traemos este tema porque todavía hay muchas dificultades por términos de de historia, ¿cierto? Familias conservadoras, tradicionales, ¿cierto? Que de pronto todavía no han tenido la oportunidad de conocer de este tema a profundidad y tenemos presente que hemos tenido una población que ha tenido dificultades en la relación social, en la relación con sí mismo, que han tenido muchas dificultades emocionales, que han tenido hasta intentos de suicidio, ¿cierto? Solamente por esa dificultad de no sentirse apoyados, aceptados, escuchados, y por eso decidimos traer este tema el día de hoy, también para generar un impacto en ustedes como familias y colaboradores, ¿cierto? Y también generar aprendizajes y tener presente que todos somos seres humanos, no importa la condición, ¿cierto? Todos merecemos un trato digno, un trato humano y ante todo, pues, esa aceptación. Bueno, le voy a dar la palabra a Raúl. Raúl, buenas noches. Puedes iniciar proyectando las diapositivas. Muy buenas noches para todos, espero se encuentren muy bien. Bueno, como decía yo, mi nombre es Raúl Sepúlveda, hago parte del equipo de enfermería en la institución Servir. Soy defensor de los derechos LGBT y diversidad de género desde hace 3 años y tengo pues varios diplomados teniendo que ver con el tema de psicología y atención a la patología dual, que es en sí pues el tema que tratamos en Servir como institución. Bueno, me confirman por favor si todos están viendo las diapositivas. Raúl, aún no. Dale por favor compartir pantalla nuevamente. Muy bien, sí. Ahí se está viendo. Bueno, permítanme un segundito, iniciamos la proyección. Bueno, como les decía, un cordial saludo para todos. Vamos a empezar hablando sobre un tema que es emprendiendo la sexualidad y la aceptación de género, sembrando el tema de más igualdad, más inclusión y menos indiferencia. Este, digamos, ha sido un tema un poco álgido a través de, digamos, los años de la cultura. ¿A qué me refiero con esto, cierto? Muchas veces la desinformación o los rasgos generacionales que han venido de atrás de nuestro crecimiento no nos han permitido entender a qué se debe este tema de LGBTIQ+. Entonces vamos a empezar haciendo una breve introducción, conociendo un poco este tema, definiendo que la adquisición y conocimiento de este tema LGBT
Se desarrolla como un constituyente contemporáneo que ha venido transformándose a través de muchos términos, ya sean académicos o profesionales. También muchos estudios se centran en la diversidad afectivo-sexual y fundamentalmente en una investigación por la igualdad desde los enfoques de la diversidad sexual e identidad de género, y a su vez organizando complejas orientaciones que se pueden dar debido al pensamiento de este, ya que muchas veces nos estamos cerrando lo que es en un género, ya sea solamente masculino o femenino, sin cerrar que tenemos muchas opciones. Vamos a comenzar entonces definiendo algunos conceptos para que tengamos claro y podamos entender varias cosas que a veces nos han afectado en el desconocimiento. Empezamos a definir lo que es sexo. Lo definimos como que es un conjunto de características biológicas y físicas y anatómicas que definen a los seres humanos como mujer y hombre, o a los animales como macho y hembra, ¿cierto? Este sexo no se elige, no es algo que nosotros digamos, vamos a ser mujeres, vamos a ser hombres, es algo que viene naturalmente desde nuestro nacimiento. Ahí es donde ya empezamos a hablar de la diferencia, que es género. El género es una construcción cultural de rasgos de la sociedad que consiste en los ámbitos femeninos o masculinos. De ahí cabe resaltar la diferencia, que el hecho de que nosotros hayamos nacido con un sexo determinado, sea hombre o sea mujer, no va a definir nuestro género. También vamos a hablar de lo que es feminidad y masculinidad y el estereotipo. ¿A qué nos referimos con esas palabras? El ser femenino, el ser masculino es un conjunto de valores y de características que compone un comportamiento social. Se ha dicho que desde que nacemos una mujer va a jugar con muñecas o el niño debe jugar con carritos, jugar fútbol, mientras que la mujer debe bailar, ¿cierto? Eso es lo que varias generaciones nos han sembrado, sin pensar en que independientemente si la mujer juega fútbol, practica boxeo, o el niño juega con muñecas, o es más pulido, o le gusta aprender sobre maquillaje, en fin, infinidad de cosas, no quiere decir que esto esté influyendo en su gusto sexual o en su género. De ahí pasamos a lo que es el estereotipo, que el estereotipo es un conjunto de creencias y actitudes que han catalogado o deferido una desigualdad, ya sea por raza, por etnia, por un gusto sexual o por una característica independientemente física. Esto ha sido más que todo la cuna de la discriminación, no solo en nuestro país colombiano, sino también en muchos otros países. El hecho de que seas de una raza diferente, de una cultura diferente, de un estrato social diferente, incluso de lo que estamos hablando ahora, de un gusto, un género y una expresión diferente, hace que culturalmente no encajes en lo que está estipulado para la sociedad y se empieza a ver el estereotipo de la discriminación, creando en esa persona múltiples vacíos, tanto en su desarrollo humano como en su desarrollo mental e incluso físico, asimilando que se vean trastornos como son dismorfias corporales, como es la depresión, orientándolos también o llevándolos a múltiples situaciones en los que ahora nuestros jóvenes, nuestros hijos están siendo vulnerables. Debemos reconocer que nosotros como padres siempre vamos a hacer lo mejor por nuestros hijos, ¿cierto? Por nuestros jóvenes. Pero a veces por el hecho de estar desinformados no sabemos cómo orientarlos y eso no es malo, pero está en nosotros saber informarnos, saber orientarnos y buscar la ayuda para asimilar qué es lo que está afrontando nuestro joven, qué es lo que está afrontando nuestro hijo o incluso un familiar, un tío, un primo. Hay que ser partícipes de que más que todo, más que juzgar, más que interpretar una situación que está viviendo uno de nuestros familiares o nuestros hijos, es entender lo que está viviendo e informarnos por qué es lo que está pasando. Bueno, vamos a continuar hablando. Raúl, perdón, amplía por favor las diapositivas. Permíteme, yo un Dale momento que F5. no me está dando por acá. Dale F5, Raúl, para que te pueda proyectar. No me está dando la opción.
Mm, listo. No, entonces continuamos así. Sí, no me está dando la opción. Bueno, vamos a continuar definiendo lo que es el sexismo. El sexismo hoy en día se está relacionando mucho con lo que es el machismo y el feminismo, ¿cierto? Vamos a definirlo. Son actitudes que favorecen o perpetúan la desigualdad en trato con base a la diferencia sexual, transmitido a través de enseñanzas, comentarios e incluso enseñanzas culturales. Va muy de la mano con lo que estábamos hablando anteriormente, que es la discriminación, solo que la discriminación se centra en lo que les explicaba, la etnia, la cultura, el estrato social, un gusto diferente, una apariencia diferente, una discapacidad física, ¿cierto? Vamos a definir que el sexismo, más que todo en nuestra cultura colombiana, se ha visto muy marcado, no solo porque sea un problema, digamos, del país en sí, sino que desde la crianza, desde la cultura generacional, desde que la cultura española conquistó todas las tierras acá colombianas, se ha visto que han derogado a lo femenino a ser más débil y a lo masculino a ser un poco más posesivo en todos los ámbitos, que incluso hoy en día se sigue viendo. Han habido empresas, independientemente de la empresa que sea, que creen que porque, digamos, una mujer, el hecho de ser mujer no tiene la misma capacidad o no tiene la misma fuerza, o por ende puede tener la misma preparación, pero el hecho de ser mujer la cataloga como menos. También eso puede pasar en las condiciones diferentes. Hay empresas que creen que por una persona ser homosexual o tener un género diferente, ser un género fluido diferente, tiene menos capacidad o vale menos. Entonces se han visto diferencias en salario, diferencias en el trato, que eso pasa a ser también una forma de discriminación, porque pasan a juzgar una persona por cómo se ve, por sus cualidades físicas, independientemente de lo que pueda ofrecer esa persona y el talento humano que esa persona tenga para darle a una empresa. Y esto no solo se ve en las empresas, también se ve en nosotros como el trato diario en nuestras propias casas. Lamentablemente, en Colombia se ha visto una cultura muy guiada por el machismo, por el estereotipo y por la discriminación, generando así que lo que vemos diferente, que lo que sentimos diferente, no encaje en nuestro pensamiento. Y al no encajar en nuestro pensamiento, automáticamente nosotros hacemos una acción de rechazo, perdiendo una red de apoyo y perdiendo la empatía con la persona que está viviendo esta diferencia, que está enfrentando el mundo de un punto de vista diferente. Por eso ahí es donde los invito a ser muy empáticos, a reconocer que eh, el derecho al respeto independientemente está donde comienza el derecho al respeto del otro. Uno puede hacer muchas cosas, pero esas cosas van hasta donde inicien lo que puede hacer la otra persona. Bueno, a continuación los voy a invitar a ver un video. Este video tiene también muchas definiciones y los va a orientar un poco en lo que es la identidad de género, ya que ya vamos a empezar a hablar sobre ella, ¿cierto? Sultán. No. Raúl, mira, puedes ampliar la pantalla en la parte inferior a mano derecha, donde está el zoom de la pantalla, pero donde está la copita. No, correrlo a mano izquierda. Ahí, perfecto. Cuando se habla de diversidad sexual, se hace referencia a las diferentes formas de expresar el afecto, erotismo, deseo, las prácticas emocionales y sexuales entre las personas.
Estas no se limitan a las relaciones de pareja entre un hombre y una mujer, por lo que incluye la heterosexualidad, homosexualidad y bisexualidad. El término diversidad sexual cuestiona la idea de que hay una única forma de ejercer la sexualidad y los afectos, haciendo visible la existencia de otras formas de expresarlos. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos de forma rápida y sencilla todo lo que debemos saber de identidad de género. Recuerda que si el video te es de utilidad, puedes apoyarnos dando clic al botón de supergracias. ¿Listos? Aquí vamos. La identidad de género es el concepto que se tiene de uno mismo como ser sexual y de los sentimientos que esto conlleva. Se relaciona con cómo vivimos y sentimos nuestro cuerpo desde la experiencia personal y cómo lo llevamos al ámbito público, es decir, con el resto de las personas. Se trata de la forma individual e interna de vivir el género, lo cual podría o no corresponder con el sexo con el que nacimos. Si bien existe una diversidad de identidades de género, habitualmente se considera un espectro con dos extremos: la identidad atribuida a las mujeres y la relacionada con los hombres. Sin embargo, debemos recordar que la identidad de género es independiente de la orientación sexual e incluye las formas en las que una persona se autodenomina y presenta frente a los demás. Incluye la libertad de modificar la apariencia o la función corporal a través de roles sociales de género, técnicas médicas, quirúrgicas o de otra índole. ¿Qué diferencia hay entre identidad de género y expresión de género? La expresión de género es la manifestación externa de los rasgos culturales que permiten identificar a una persona como masculina o femenina. Esto conforme a los patrones considerados propios de cada género por una determinada sociedad en un momento histórico determinado. Por un lado, la expresión de género se refiere a la forma en que las personas interpretan el género de una persona en particular, sin importar cómo ella misma se identifique. Por otro lado, la identidad de género alude a la manera en que una persona se asume a sí misma, independientemente de cómo la perciben los demás. Comúnmente se considera que la expresión de género es un espectro en donde un lado está ocupado por lo femenino, tradicionalmente atribuido a las mujeres, y del otro lado se encuentra lo masculino, habitualmente relacionado con los hombres. Debemos recordar que la expresión de género es independiente del sexo biológico, la identidad de género y la orientación sexual. ¿Qué significa el acrónimo LGBTIQ? LGBTIQ es un acrónimo que se usa como término colectivo para referirse a las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans. El término trans se refiere a travestis, transexuales y transgéneros, intersexuales y queer. Ahora veamos rápidamente dichas identidades. Lesbiana: mujer que se relaciona erótico, afectiva, amorosa, vitalmente con mujeres. Se utiliza como sinónimo de la identidad de las mujeres homosexuales. Es una construcción identitaria y resulta también una manera de autodenominación. Gay: expresión alternativa a homosexual. Se utiliza como sinónimo de la identidad de los hombres homosexuales, aunque algunas mujeres también lo utilizan. Es una construcción identitaria y resulta también una manera de autodenominación. Bisexual: atracción erótico-afectiva y manera de autodefinición que se dirige hacia hombres y mujeres por igual. Esto no implica que sea con la misma intensidad, al mismo tiempo o de manera indiscriminada. Travesti: una persona travesti es aquella que expresa su identidad de género, ya sea de manera permanente o transitoria, mediante la utilización de prendas de vestir y actitudes del género opuesto que social y culturalmente se asigna a su sexo biológico. Ello puede incluir la modificación o no de su cuerpo. Transexual: condición humana por la que una persona, habiendo nacido con un sexo biológico determinado, tiene una identidad de género, sexo psicológico, distinta a la que le corresponde. La condición de ser transexual no depende de si se realiza o no la reasignación sexogenérica. Transgénero: condición humana por la que una persona tiene cualidades y comportamientos de género que no coinciden con su sexo de acuerdo con los patrones sociales y culturales, por lo que se identifica o adopta los del género opuesto. Intersexualidad: se refiere a la presencia en la anatomía de una persona de órganos sexuales que corresponden a características de ambos sexos o estructuras que son difíciles de definir o resultan ambiguas desde la lógica que reconoce solo dos sexos. Queer:
personas que expresan su sexualidad fuera de cualquier clasificación de género. Si el video te parece útil, dale like, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. También recuerda que puedes unirte al chat en Telegram. Por el momento esto ha sido todo. Atentos al siguiente video. Bueno, espero pues que el video les haya sido muy útil. A continuación, vamos a definir otros tipos de género que se han considerado un poco tabú y no son muy mencionados en la mayoría de videos, ¿cierto? Vamos a definir lo que es el género binario. El género binario, o también llamado cisgénero, es el género que identifica que solamente hay dos aspectos del género, el masculino y el femenino. Digamos que las personas heterosexuales son las que encajarían en este tipo de género, además de llamarse soy de género masculino y soy de género femenino. Eso nos da para hablar del género no binario. Este género se ha llamado tabú mucho junto con el pansexualismo, ya que este género se identifica a las personas que no se consideran hombres ni mujeres, independientemente del órgano sexual o del sexo que les haya sido asignado desde su nacimiento. Es decir, esas personas son muy interesantes ya que absorben características de ambos géneros, de lo femenino y lo masculino, y no se definen como ninguno de los dos. Se definen como un positivo neutro entre ambas visibilidades. Es por eso que muchos adoptan nombres muy neutros e incluso dejan de usar los pronombres como él, ella, y empiezan a usar pronombres como es ella. ¿A qué se sintetiza esto? Que estas personas no consideran que deban identificarse en el estereotipo de ser hombre o ser mujer. Simplemente se identifican como que la ropa no tiene género, los colores no tienen género y simplemente lo usan. También les voy a definir lo que es el pansexualismo. El pansexualismo es muy tabú, ya que lo definen como que si fuera una persona que es promiscua, es una persona que no difiere de lo que sea para estar con alguien. Y no es eso. El pansexualismo se concentra en que es la persona que se siente atraída sexual y emotivamente por cualquier ser humano independientemente de su género de nacimiento, de la expresión de su género y de su cultura o crecimiento. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente la persona pansexual se define como que siente una atracción tanto sexual, físico y corporal por una persona en particular, independientemente en las características o vulgarmente empaque en el que ésta venga. Se enamoran más que todo del ser sentimental o del rasgo en particular que le atrajo de esta persona, independientemente de cómo venga. Bueno, espero les haya quedado de pronto el tema claro. Quiero escucharlos, quiero escuchar sus preguntas, estamos para directarlos. No sé, de pronto quien tenga una pregunta. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Carolina Bello, yo soy la mamá de Matías. Muy interesante la temática, puesto que nos toca a nosotros como familia. Y dentro de lo que he podido averiguar, que realmente pues es muy poco, es mucho lo que hay que comprender, hay que abrir la mente, dejar los sesgos. Y sobre todo, pues cuando nos toca así tan cercanamente, ¿cierto? Y la pregunta es, por ejemplo, en el caso que es un chico trans, nunca se evidenció anteriormente ninguna situación, ningún cambio, ninguna consternación en el tema. Esto viene siendo como inicios de la pubertad, la adolescencia, pero dentro de los casos que yo he leído, prácticamente casi todos los casos se identifican es desde las niñas, desde que hay un uso de conciencia, que sienten como un malestar y lo expresan en la medida en que lo pueden luego verbalizar. Entonces yo quería preguntar
si es también normal que se identifiquen unas etapas ya más tardías o más adelante, fuera de la niñez. Bueno, te explico. ¿Qué es lo que pasa, cierto? Hay muchos signos que pueden evidenciar que un niño que esté en su preinfancia, infancia, adolescencia, perdón, preadolescencia o adolescencia, ¿cierto? Como es el ciertos gustos, ciertas actitudes, pero que se identifique en una etapa tardía, digamos que en la edad que está el paciente Matías, pues no es tardío, ¿cierto? Todavía está en una etapa de desarrollo y crecimiento y descubrimiento. Al mencionar que se descubre a raíz de la pubertad, ¿qué está pasando? Se sabe que el desarrollo de la pubertad es cuando el cuerpo de un ser humano empieza a dejar ese cuerpo, digamos, infantil y pueril para pasar a desarrollar su cuerpo más adulto. En esos también hay ciertos cambios hormonales y ciertos cambios de pensamiento, de adquisición de madurez, que también hacen que empiecen a aflorar ciertas condiciones y ciertos síntomas y signos de que la persona puede desarrollar un transgenerismo, un gusto diferente o un homosexualismo, ¿cierto? Entonces, digamos que lo haya desarrollado en la pubertad no es que sea tardío, simplemente es que está en la etapa de descubrimiento y de búsqueda de su ser en sí. Primero él está descubriéndose su ser personal para luego proyectar qué es lo que quiere ser, sea hombre, sea hombre trans, ¿cierto? Que ese sería su género, independientemente de lo que va a ser su sexualidad. Como les explicaba, la sexualidad no tiene que ver nada con el género. Es muy común que un hombre homosexual sienta gusto por su mismo género, otro hombre, pero se siga identificando con su género masculino, por lo que no querría hacer ningún cambio. A diferencia, digamos, de una persona transgenerista que gusta de su sexo contrario al ser transgenerista y desea hacer un cambio físico. Ahí no se vería una condición homosexual como tal, sino una condición heterosexual en un género diferente. No sé pues si me es entender o necesitas de pronto una explicación más cercana o en sí qué punto es. El hecho es en que lo haya descubierto en la pubertad no es que esté tardío, es que está en una época de crecimiento y descubrimiento. Sí, sí, gracias. Era ese tema como de tratar de comprender eh, pues el cambio, ¿cierto? Pero era esa sobre todo la inquietud, porque pues obviamente que a raíz de la situación nosotros empezamos a investigar, a leer, a documentarnos y pues que prácticamente todos los casos que yo he visto, pues hacían una identificación desde la infancia y bueno, y lo empezaban a manifestar así abiertamente. Entonces fue pues como casi medio sorpresa en la medida en que ya pues cuando se habla abiertamente del tema, entonces siempre pues me queda ese cuestionamiento a mí que no, que antes pues no, pues también entendiendo que la pubertad, la preadolescencia y la adolescencia pues es una etapa de muchos cambios y resignificaciones. Entonces, era eso, muchas gracias. Claro que sí. Te complemento también con que a veces es cierto, nosotros como padres nos impresionamos de muchas cosas porque tal vez no tuvimos la misma educación o no tuvimos el acceso a la misma información, pero está en nosotros siempre de comentarnos. Quiero felicitarla porque eso es lo que usted ha hecho, documentarse e instruirse. Sé que pues que ha leído que la mayoría de casos se ven desde la infancia, ¿cierto? Hay que interpretar que obviamente todos los seres humanos somos diferentes y en este momento de la época que va avanzando todo este ciclo, ya ningún ser humano se está identificando igual. Entonces, el ser humano tiene ciertas etapas que se pueden generalizar, pero hay otras que se salen de lo general. Entonces, la mayoría de los casos sí se pueden ver desde la infancia, pero en este momento incluso se están viendo casos de un descubrimiento muy tardío. Un ejemplo de eso, no sé si conoce las famosas Kardashian, ¿cierto? Kendall Jenner,
que es el padre de las Kardashian, descubrió a sus casi 60 años que era una mujer transgénero y decidió hacer su cambio en general en esta época, más o menos hace unos 3 años. Y él tiene un caso muy interesante, que su género se identifica como una mujer, pero su asignación sexual sigue siendo heterosexual, por lo que sigue gustando de una mujer. Ahí ya se va dando ciertas variaciones de género, como sería un transgenerismo translesbiánico o un transgenerismo trans heterosexual. Pero digamos que no andando tanto en esos temas, que son más, digamos, de calificaciones sexuales en el gusto en sí, estamos concentrados en lo que es la identificación de género. Vamos a interpretar que, por ejemplo, Matías en este momento está en el descubrimiento de su ser, tanto mental, físico y corporal. Sí, y una pregunta más, sí, Claro que sí. en el caso de las Kardashian fue como en su momento, sí lo supe, y pues digamos que nosotros como familia siempre hemos tenido la mente muy abierta, hemos sido siempre muy respetuosos. Pues yo en mi trabajo también tuve contacto con varios estudiantes que estaban en una exploración, en una identificación, y bueno, y digamos que eso le da a uno como herramientas para poder afrontarlo medianamente mejor cuando se presenta en la familia. Pero mi pregunta es que me da mucho susto empezar una terapia hormonal pensando que como está precisamente en una etapa de autodescubrimiento, de identificación, de exploración, tomemos de decisiones que vayan a afectar. Entonces no sé qué tan transitorio puede ser, qué tan definitivo, no sé qué tan prudente sea que empecemos un proceso de hormonal. Bueno, es ese como el miedo primario en este momento de si arrancar, no arrancar, qué tan seguro está eso. Bueno, claro que sí. Te voy a proceder a explicar, ¿cierto? Yo llevo muchos años trabajando como orientador en esta población, en la aceptación, digamos, de sus gustos diversos, su aceptación diversa, ¿cierto? El género diverso, el género fluido, que en este momento se está llamando género fluido por todas las orientaciones y variaciones que está teniendo el género. ¿Qué es lo que pasa y cuál sería el procedimiento de seguir? Obviamente el tratamiento hormonal, tienes toda la razón, es un cambio muy grande, es un cambio muy drástico que incluso en su salud puede repercutir y más adelante en su etapa de adultez esto puede cambiar. Por eso es muy importante que se empiece el tratamiento psicológico. La mayoría de pacientes que están descubriendo que tienen un género diferente, un gusto sexual diferente, deben ser muy acompañados desde un proceso psicológico para ser escuchados, para ser comprendidos, para ser entendidos y así apoyar su confiabilidad del ser. En sí, ¿a qué me refiero con esto? Él debe aprender a identificarse primero como ser individual, como el ser que quiere proyectar, y una vez este tratamiento psicológico esté determinado, el mismo profesional de psicología debe determinar y enfatizar y sacar un certificado psicológico, el cual lo haga apto para un comportamiento hormonal. No muchos lo hacen, no muchos lo hacen, tengo que ser sincero, no muchos lo hacen, muchos dicen, me siento así, quiero el cambio ya, ¿cierto? Ahí es donde entramos nosotros. Nosotros como profesionales debemos saber orientar a esa persona que está pasando por ese cambio transgenerista, de que primero debe asesorarse y alimentar su ser personal y ver cómo se quiere proyectar desde su capacidad interna para que luego su capacidad externa pueda aflorar. ¿A qué me refiero con esto? Puede darse el caso de una persona que, listo, a sus 13 años descubrió que era transgenerista, los papás lo apoyaron, fueron muy abiertos, se adelantaron al cambio hormonal, que es en sí pues como lo que tú me decías, pero cuando esta persona llegó a los 23 años, empezó a ver su cuerpo dismórfico, no me siento cómodo. Ahí es donde se ve la falencia de que hizo falta ese apoyo psicológico. Muchas veces nosotros como padres, por tratar de ver el paciente bien, que tener un paciente
con un transgenerismo y un gusto diferente, es muy difícil. Es muy difícil tanto para uno como padre interpretar que su niña, su niño ya no lo quiere ser, como para él interpretar que todo su entorno y todo su mundo, como lo empezó a oferir y a conocer, es diferente, ¿cierto? Entonces, por eso es que es tan importante el acompañamiento psicológico. Entonces, ¿qué te digo? Antes de pensar en un tratamiento de hormonas, hay que pensar en todo el acompañamiento psicológico por el cual debe pasar y que éste sea certificado para que él tenga la capacidad de interpretar si soy Matías, no soy Matías, o cómo me siento, ¿cierto? Si vamos a todo lo del cambio físico, lo que puede ocurrir hormonalmente, son múltiples cambios, múltiples cambios. Si tú investigas, van a recomendar que el tratamiento hormonal se debe hacer desde la pubertad para evitar muchos desarrollos corporales normales. Pero el tratamiento de hormonas se puede hacer en cualquier etapa. El hecho es que obviamente la persona esté segura y esté certificada para que pueda llevar ese tratamiento médico. Hoy en día, incluso ese tratamiento hormonal es cubierto por las EPS, desde que haya ese certificado psicológico y médico del que el paciente está apto para realizar este cambio. ¿Cómo se da este diagnóstico? Se da a través de, obviamente, el aspecto psicológico, el aspecto médico y exámenes de laboratorios, como es un examen que se llama cariotipo. Este es un examen genético, ¿cierto? Que busca la cantidad de cromosomas masculinos o femeninos que tenemos en nuestro cuerpo, por decirlo así. Entonces, digamos, hay ciertas personas que pueden tener un grado de androgenia. Androgenia es la persona que puede desarrollar hormonas de ambos sexos. ¿Por qué se hace este examen? Porque las hormonas no son mandadas porque sí. Incluso muchas personas transgeneristas han equivocado su tratamiento de hormonas por el afán. Este examen dictamina qué tanta cantidad de cromosomas, tanto masculinos como femeninos, puede tener una persona y a esa misma vez recomendar las hormonas que necesite, sean en pastillas, sean inyectadas, sean por biogel, que son pues múltiples tipos que en el momento pues no vamos a ahondar porque sería un tema demasiado amplio. Entonces, lo que tú me preguntas, ¿qué te da miedo empezar un tratamiento de hormona en este momento? Sí, claro. Lo ideal es que él inicie el acompañamiento psicológico para que pueda desarrollarse como ser y de ahí pensar en un tratamiento de hormonas según sea certificado y también como él empiece a evolucionar. O sea, todo a su tiempo y por etapas. Y en ese acompañamiento estamos nosotros para guiarlo paso a paso por esas etapas. Claro, muy importante, muchas gracias. Y otra preguntita, que si Claro. conoces un profesional en salud mental, psicólogo, psiquiatra, que sea especializado en acompañamiento a comunidad LGTBI, sobre todo a comunidad trans, ¿cierto? A las personas trans. Pues porque sí es importante el punto, pues como de la especialización. Digamos, yo soy psicóloga, pero pues no tengo el conocimiento en atención a comunidad LGTBIQ+, ¿cierto? Entonces considero que sí sería importante y si tú tienes la experiencia, el conocimiento, que nos puedas indicar un profesional que pueda hacer ese acompañamiento una vez salga de la clínica. Claro que sí, mira. En sí su acompañamiento debe ser acompañado por psicología, por sexología, ¿cierto? Y por un psiquiatra, como tú dices, especialista en sexualidad. No tienen que ser pues especialista en la cultura LGBTI más, ¿cierto? Hay muchos profesionales, pero digamos te puedes acercar al programa en que yo trabajo en la alcaldía de Medellín, se llama Medellín Arcoíris. En Alpujarra puedes averiguar y puedes tener acceso a todo ese acompañamiento en atención. Súper, muchísimas gracias. Con todo gusto. Raúl, ¿qué otros programas conoces a los cuales las familias se pueden acercar para solicitar más información y acompañamiento? Claro que sí. Bueno, yo como activista social estamos patrocinando el programa de Todos los cielos no son iguales. ¿A qué nos referimos con todos los cielos no son iguales? Que tú piensas diferente, el otro piensa diferente, ¿cierto? Y todos son culturas diferentes.
nos estamos enfocando en preparar a las familias e incluso a preparar a las mismas personas LGBTQ+, a que sepan asimilar que sus diferencias no los hacen incapaces o no los hacen menos personas. Ese programa lo estamos dando en la alcaldía, lo estoy dando yo en unas conferencias cada mes. Se pueden acercar a la Alpujarra y podemos inscribirlos en el programa. También estamos en el programa de apoyo a la educación. Lamentablemente se ha considerado que la población trans solamente podría dedicarse a prostitución, ¿cierto? Hay que decirlo de una manera muy cruda. En este momento tenemos 10 personas trans que están estudiando su carrera profesional y han sido rescatadas de las calles. Ese programa nos ha permitido conocer todas las necesidades como seres humanos independientemente de su cultura, de su género. Hemos visto a qué tal fondo puede llegar una persona sin oportunidades. Con este programa, Más Educación para la Diversidad, estamos generando el cambio en que tú como persona transgénero no tienes una única salida, sino que tienes muchas salidas positivas. Gracias, Raúl. Vamos a darle la palabra a la señora Claudia. Eh, bueno, yo lo que quiero opinar es que la verdad para mí es un tema supremamente difícil, muy difícil, no lo entiendo, no sé cómo, pues, no sé digamos, en qué paso estará mi hija con respecto a esto, pero en el momento en que se presente, pues me tocará como ponerme a estudiar y a mirar cómo aceptar esta situación, pero no logro ni siquiera entenderlo, o sea, no logro ni siquiera captarlo, me es muy difícil entender esta situación. Cuando yo estudié, uno veía una materia que se llamaba comportamiento y salud y le hablaban de las perversiones sexuales y hablaban de el homosexualismo y paré de contar. O sea, el homosexualismo, hombres y mujeres, listo. Paré de contar, o sea, no había nada más. Y se veía como una perversión, como algo que se salía de lo normal. Entonces, pues lógico, las cosas han cambiado mucho y he tenido oportunidad de compartir con personas homosexuales, pero verlas y ya, o sea, pensar en una demostración afectiva ya para mí es difícil. Creo que tiene mucho que ver y pienso yo pues que las nuevas generaciones estarán con una mente más abierta a estas situaciones, pero yo creo que tiene que ver también mucho con la edad y como con lo que yo me siento, como yo me siento, o sea, como yo me siento mujer, como yo soy heterosexual, o sea, para mí es difícil como entender todo lo demás. Eso quería decir. Claro que sí, doña Claudia. Bueno, le cuento, doña Claudia, obviamente, como usted piensa, está bien, no tiene nada de malo, estamos para entenderla. Principalmente lo que yo hablaba hace un momento, debemos ser abiertos, más que a aceptar, más que de pronto a decir no entiendo, debemos ser abiertos a conocer, a ampliar nuestra información. Usted me dice, no entiendo, está perfectamente. ¿A qué la invito, doña Claudia? A averiguar, a leer, a prepararse, ¿cierto? El que de pronto su hija tenga una condición diferente o que no la tenga, no es una imposición, pero sí es necesario, digamos, aprender a vivir con esta situación si se presenta, como puede que no se presenta. Por eso vuelve y enfatizo en tanto el acompañamiento psicológico para las personas que están presentando un gusto diferente o un género diferente. ¿Por qué? Porque hay que mirar y ahondar tanto en su capacidad mental que se pueda descubrir que su cambio de género y su gusto diferente, si es algo que viene con él, que lo desarrolle en sí, no que sea de pronto culturalmente o por buscar un favoritismo, porque también ha pasado. También hay que reconocer que en esta cultura de favoritismos, de que si no hago esto no encajo, también puede pasar que el tener un gusto diferente le genere a una persona un favoritismo
o un aprovechamiento en ciertas situaciones. Por eso es que el acompañamiento psicológico está para definir y ayudar a enfatizar o digamos a derogar a esa persona que lo que está manifestando y lo que está sintiendo sí sea personal de su ser o de lo contrario sea una etapa que en el momento está pasando. Por eso es tan importante el acompañamiento y que nosotros como padres, listo, no entendemos, no comprendemos muchas situaciones, pero también estemos en pro de prepararnos y entender o tratar de entender y aprender a vivir con la situación que estamos pasando. ¿Alguien más quiere participar y hacer una pregunta respecto al tema a nuestro colaborador Raúl? Es el espacio para aprender, para preguntar, ¿cierto? Para aclarar dudas, ¿cierto? Entonces, aprovechemos. Hay una pregunta ahí en el chat. Sí, dice, mi hija habla del poliamor. ¿Esta palabra va incluida en el tema que se está viendo? Bueno, doña Claudia, le cuento. El poliamor, le defino qué es poliamor. El poliamor se define como el sentimiento que se puede dar entre una, dos o más personas, ¿cierto? Que este sentimiento debe ser compartido por todo el grupo de personas en que se pueda dar. Digamos que el poliamor no tiene que ver mucho con una identidad de género. Sería que viera más con un pansexualismo, que es que la persona se enamora del ser independientemente del género, la condición, la etnia o la raza que venga, ¿cierto? Entonces, en un poliamor se puede dar que una pareja heterosexual conoció a otra chica, conoció a otro chico, y este entró y ambas personas pueden tener un sentimiento por esa persona que entró y pueden empezar una relación sentimental los tres. Digamos que esto entraría más en un gusto tanto sentimental como sexual, pero sí toca cierto tema al estar abierto al pansexualismo. En sí, el poliamor se puede dar en cualquier fase, se puede desarrollar por cualquier persona, pero independientemente de eso, eh, también el poliamor se puede acompañar de un acompañamiento psicológico para definir qué es el sentimiento que se está desarrollando por esa tercera persona que entró en discordia en una relación estable. Okay. ¿Algún otro participante? Bueno, aquí yo quería más que todo compartir una reflexión y es que si para ellos es también de pronto confuso, inclusive en algún momento hablando con Matías hablaba pues como del sentimiento también de vergüenza, de lo pesado que es cargar como con algo, digamos, diferente, que tratar de encajar es complicado emocional y socialmente. Uno como familia o nosotros como familia podemos ayudar a aliviar un poquito, al menos un tris, esa carga, esa pesadez, mostrando el apoyo emocional. Si bien es cierto, pues el tema es muy complejo, tiene muchas variantes, hacer ese acompañamiento, esa comprensión a la persona, ¿cierto? En este caso, pues como a mi hijo, mostrarle amor, mostrarle el apoyo, el afecto, independiente a lo que decida hacer, porque por encima de que decida es el ser, la persona, esa alma que está ahí. Entonces yo comprendo a la mamá en su sentimiento de que no comprende, que se le dificulta. Yo creo que es una etapa inicial por la que muchos pasamos, como que es todo esto que está pasando, pero es importante buscar, documentarse, en la medida de lo posible buscar grupos de apoyo, que eso sirve mucho cuando uno encuentra otras mamás, otras familias que están transitando por lo mismo.
uno logra pues como comprender y también alivianar tantas cargas emocionales y sociales que genera. Muchas gracias, Carolina. Sí, es importante tener en cuenta que esta población tiene muchas dificultades emocionales, ¿cierto? Que es una población retraída, ¿cierto? Que en muchas ocasiones buscan es aislarse porque se sienten diferentes y porque es la sociedad quien se ha encargado de estigmatizar, ¿cierto? Es muy importante tener presente que en esta población también tenemos presencia de trastornos. Trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo, ¿cierto? Dificultad o ciertos rasgos en trastornos de la personalidad que también es importante abordar, enseñarles o apoyarles a estas personas a manejar sus emociones, a expresar sus emociones, a trabajar en sus procesos también de aceptación, trabajar en todo lo relacionado con las habilidades sociales, ¿cierto? Es una amplia gama de temas que también trabajamos con ellos, porque mucho más allá de tener esta información, es que nosotros nos ubiquemos en una posición muy humana y que podamos ver estas diferencias como personas también que son humanas, que merecen un trato digno, que merecen también ser escuchados, que merecen ser incluidos, que merecen también trabajar, estudiar, participar de una sociedad, ¿cierto? No importa la condición, no importa la diferencia. Lo único que nosotros los seres humanos tenemos en común es que somos diferentes. No están en mi mamá. Esa es la conclusión que les quiero dejar el día de hoy, ¿cierto? Tenemos que romper con todos esos paradigmas conservadores, ese sistema de crianza tradicional, esas creencias religiosas que de cierta manera pues limitan la libre expresión y la participación y la interacción con las diferencias que las personas presentan, ¿cierto? Entonces, mucho más allá quiero es invitarles a generar procesos reflexivos, a generar procesos de empatía, ¿cierto? Y a favorecer lo que es la inclusión. Raúl, ¿algo más para cerrar esta sesión? Bueno, claro que sí, o sea, como tú lo decías, John, es muy importante interpretar que el hecho de que nuestros hijos, nuestros jóvenes sean población LGBTQ+, no quiere decir que dejen de ser nuestros hijos, que dejen de ser nuestros familiares, y es emprender un viaje de autoconocimiento y de orientación. Listo, no comprendo, no entiendo, pero está en nosotros como padres, como orientadores de esa persona que se está formando, en también ponerle esas herramientas y documentarnos para que esa persona que se esté formando no se sienta sola y, como dice John, no se retraiga, no se aísle, porque independientemente sigue siendo un ser humano, sigue siendo un ser humano que necesita amor y escucha. Yo quisiera dejarles una frase muy bonita que se las voy a poner a continuación, que es esta. Recuerda saber escuchar. Es una manera saludable de contribuir a la felicidad del otro. ¿A qué me refiero con esta frase para concluir? Que la escucha es el mejor camino y la mejor red de apoyo para saber interpretar cómo está sintiendo una persona, y que muchas veces una palabra y una escucha activa en su momento va a formar el futuro de esa persona para toda la vida. No siendo más, les agradezco muchísimo la escucha, les agradezco que me hayan permitido entrar en sus hogares, orientarlos en este tema, que es un tema muy desconocido, pero que estamos para orientarlos y también para darles a conocer, ya que en el mundo se está dando el cambio, el mundo está pensando diferente. Y recuerden que no solo hay que pensar en blanco y negro, se puede pensar en colores. Les agradezco muchísimo, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que tuvieron la oportunidad de participar, que se quedaron hasta el final. Les deseo una feliz Muchas noche gracias. y resto de semana. Feliz Bueno, noche y muy muchas amables, gracias. gracias. Gracias, feliz noche. Muchas gracias, hasta Raúl, luego. muchas gracias. Muchas gracias, feliz noche. Lo mismo.